gustaría que fuera al libro de Ezequiel 47. Está el libro de Isaías, Jeremías y luego sigue Ezequiel. ¿Vale? Ezequiel capítulo 47. Si lo encontró, póngase sobre sus pies. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. ¿Vale? Dice la palabra del Señor, Ezequiel 47, versículo 1. Vamos a leerlo. Por favor, le motivo a que se coloque sobre los pies, porque me impacta mucho Jesús cuando le dieron el rollo del libro de Isaías para que lo leyera. Se puso el manto sobre su cabeza y comenzó a leerlo. El bendito Hijo de Dios hace tal reverencia a la palabra, siendo Él la misma palabra, hace una reverencia impactante. Cuanto más tú y yo debemos reverenciar la palabra. En esta hora, por favor, no conteste llamadas, bloquee su teléfono exclusivamente, póngalo para la palabra del Señor. Si es que no trajiste Biblia física, por favor, escuche el mensaje. Es palabra de Él. Dice la palabra Ezequiel 47, 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su palabra. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Amén. Coloca tu mano en tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendita su palabra. Señor, tu palabra es bendita, Señor, y está en medio de nosotros. Por favor, Dios, háblanos. Por favor, Dios, no nos des aquello que quizás por gusto o deleite o por propio ego quisiera yo escuchar. No, Dios, te pido, te ruego, dígaselo a Dios. Dame tu palabra, dame tu rema. Es que tú sabes que necesito. Si tú estás allí escuchando, quizás en otra nación, lugar, país diferente, deja que Dios llegue hasta la propia puerta de tu vida. Si estás en un lecho, escucha lo que Dios tiene para ti. Señor, háblanos, por favor. Y que al salir hoy de aquí, este lugar, al terminar este culto, Señor, tú me hayas llevado a un nivel mayor. Hazme ver lo que tú quieres que vea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos ahí donde está. No te sientes. Levanta tus manos y comience allí donde está a hacer una oración. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla con Dios. Dígale a Dios. Levanta tu oración. Dígale: Señor, aquí estoy. Por favor, habla a mi mente, a mi corazón, Señor mío. Vine a escuchar tu palabra, tu mensaje, a que redirecciones mi vida, a que me enseñe tus caminos, Señor mío. Por favor, habla que tu hijo escucha, dígaselo. Habla que tu hija escucha, Señor mío. Tú sabes mi necesidad, tú sabes mis momentos que estoy pasando. Tú conoces todo de mi vida, de ayer, de hoy y de mañana, Señor mío. Por favor, Dios mío, Padre, hazme ser la persona que tú quieres. Sea reprendido todo espíritu contrario a ti en el nombre de Jesús, Señor mío, y predomine tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Toma tu asiento, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús.
El libro de Ezequiel es uno de los libros que a mí particularmente me impacta mucho, porque Ezequiel es una persona a quien Dios usó en varias ocasiones, en varios tiempos. Ezequiel, si usted mira el capítulo 1 de Ezequiel, se encuentra justamente con que es una persona que durante algún tiempo, algunos años, estuvo solo. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Me impacta mucho porque la vida de él se muestra. Si uno lee la biografía de él, se da cuenta que antes de esa visión pasaron 5 años donde él no tuvo ninguna visión. Pasó un tiempo donde él estaba dentro de los deportados de Israel a Babilonia. Israel había sido invadido por el rey Nabucodonosor, se llevó cautivos a mucha gente y mucha gente quedó allí en diferentes lugares. Y voy a ponerte a ti el caso, suponiendo que aquí Galicia es Babilonia y que unos quedaron por allá en Orense, otros quedaron por allá en Lugo, otros quedaron en Coruña, otros en Pontevedra, en fin. O si lo miramos como España, unos quedaron por allá en Barcelona, otros en Bilbao, otros en Canarias. Quedó disperso todos los deportados que iban desde Israel. Y durante un tiempo él sufrió un poco porque sufría por su pueblo. El pueblo, quizás uno de los más sufrientes del planeta Tierra, se llama Israel, y que Dios no ha quitado su mirada de Israel. La historia gira en torno a un reloj profético, y ese reloj profético es Israel. Los tiempos se están cumpliendo y todo va en torno a Israel. Lo que suceda en Israel tiene que ver contigo y conmigo, porque Israel y el pueblo cristiano, el pueblo de Dios separado, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, es un pueblo con Israel. Lo dice el Romanos, que de los dos formó uno solo. ¿Estamos aquí, iglesia? O sea que todo tiene que ver contigo. Él es como si fuera el hermano mayor. Él es el olivo original, el olivo natural. Tú eres parte de ese olivo, pero tú fuiste injertado en él. Es como si Dios hubiera abierto una llaga en el árbol llamado Israel y cogiera una rama del pueblo gentil que eras tú y yo y nos injertó allí. Produjo un dolor, pero estamos metidos dentro de Israel. Ahora somos uno y pertenecemos a un pueblo llamado Israel, el Israel espiritual del cual Dios habla mucho. Y durante un tiempo que fue deportado por allí, Ezequiel sufrió. Hubo un tiempo en el cual no hubo mover de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo no sé si usted ha pasado por etapas en las cuales sube y está en una revelación de Dios o un mover con Dios grandemente, pero de repente, dadas las circunstancias de su vida, vuelves a bajar y llega a lugares en los cuales dice: me siento seco, sin nutrimiento. Y te metes con Dios y vuelves como la escalera a volver a pedalear y empiezas a subir. Nosotros hemos visto muchas veces personas que suben, se esfuerzan, pero también hemos visto muchas veces personas que caen. ¿Estamos aquí, iglesia? No, en mi tierra hay un dicho que dice: subimos como palmas y bajamos como ¿qué? Como cocos. Esas bolas que se forman arriba en las palmas que caen muy rápidamente, ¿no? Y ha pasado muchas veces. La vida del cristiano a veces es como un carrusel de la montaña rusa. Debería ser algo más estable, pero toda esa estabilidad no depende del Señor. El Señor siempre la da, depende de usted. ¿Estamos aquí, iglesia? Eres tú quien haces o no haces. Y me impacta la vida de Ezequiel,
Pero dice la Biblia que luego de ese tiempo Ezequiel pues se encuentra, dice, estaba yo junto en medio de los cautivos junto al río Quebar, y ahí es bueno, importante mirar las grandes naciones del mundo, las grandes ciudades casi siempre en sus principios fueron construidas al lado de un río. ¿Por qué? Porque un río es sinónimo de vida, es sinónimo de fertilidad, es sinónimo un río realmente de todo aquello que va a producir en los contornos de la sociedad que está allí alrededor, pues un nutriente muy especial. Y la verdad que para mí es muy especial saber que solamente cuando creemos que el Espíritu Santo es como un río, la vida de cualquier persona, por más seca que esté, se vuelve fructífera. ¿Quiénes lo creen? Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, quita toda sequedad, todo resecamiento, y de verdad empieza a ocurrir algo. Hoy queremos compartir un mensaje, una palabra del Señor, y que usted entienda algo, que tú y yo necesitamos de ese río, de ese fluir, de esa agua viva, y que esa agua viva es Cristo mismo, que Él es el agua de la cual brota, es la roca de la cual brota esa agua impactante que puede llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Dice la Escritura: el que cree en mí, dijo Jesús en el último día de la fiesta, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Amado y amada que estás aquí, ¿está corriendo de su interior un río de agua? ¿Está corriendo de su interior un fluir? ¿Puede alguien ir a usted y pedir un vaso de agua de la palabra de Dios y tú la tienes? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Puede alguien acudir a ti y decirte? Recibía un mensaje de mi hermana que ha pasado por un tiempo de enfermedad, y me decía: Alejo, necesito que me des una palabra. Y esto me hace ver de que se acude siempre a personas que pueden tener un mensaje, una palabra de Dios. Y yo creo que usted ha sido diseñado para que dentro de usted, de su ser, brote realmente un río del agua del Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Es eso. Hay algo que tiene que pasar, que tiene que ocurrir con su vida. Ayer me sentía de verdad, en medio de ver las imágenes y las fotos de la iglesia marchando, le dije al Señor: gracias, Dios, porque hay una iglesia presente, aunque algunos estemos en otras actividades que nos corresponden también socialmente hablando. Pues hay un pueblo que está allí caminando, dando una marcha, diciendo: aquí está la iglesia de Jesús. Y algo que motivaba esa bandera que está allí, que fue hecha por nosotros, está allí cogiéndola como pendón de algo real. Galicia, oramos por ti. Me hace ver que hay un río de gente. Pero escúcheme bien, el río tiene muchas cosas. Un río tiene piedras que no tienen vida, pero un río tiene minerales, nutrientes, como es el agua que produce vida. Yo no sé la condición de cada uno de los cristianos que estuvieron allí y de los que están en esta mañana en este lugar, pero lo que sí sé es que si alguien se mete con la palabra de Dios, si alguien busca de la palabra del Señor y le dice: Dios mío y Padre mío, háblame a mí, Dios le va a hablar y va a hacer que algo en su interior cambie, se transforme.
Porque la palabra de Dios transforma y es vida. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Ahora, me impacta mucho cómo se deja llevar por el Espíritu y cómo ve que los cielos se abren y empieza a ver un fluir grande. En el capítulo 47 dice que estando allí Dios les lleva en visión. Dice el libro de Job capítulo 33, si no estoy mal, el versículo 14, que dice: de una manera o de otra habla Dios, estando el hombre dormido en sueños, lo dice el 15 creo, para revelarle sus consejos, versículo 16, para mostrarle lo que ha de acontecer. Y es verdad, Dios habla de una forma o de otra. Muchas personas cuando están cansados por el día y les coge cierto se duermen por momentos. Esos pequeños instantes de momento, como que vieron algo, tuvieron una pequeña visión y se despiertan otra vez. Ya comienzan a soñar. Dios muestra la visión que Dios da. Es como una ventana que se abre, una puerta dimensional que se abre. No es un sueño, es algo que la persona, estando consciente, de repente se abre todo un panorama y empieza a ver a alguien. Yo no sé si usted en algún momento ha visto que de repente se abre entre dormido un panorama y ve el rostro de alguien, la cara de alguien o una situación. Esto es una visión, solamente que en ese aspecto la amplió más el Señor. Dios dice que en los postreros tiempos hablará a sus hijos por sueños y por visiones, dice el Señor. Esto lo dice en el libro de en el libro de Joel. Dios va a derramar de su espíritu. Estamos en el tiempo final donde Dios va a traer revelaciones a su iglesia como nunca antes. ¿Quiénes lo creen? Dios dice en su palabra que no hay ningún acontecimiento que ocurra si no se lo revela primero a sus hijos, sus profetas de Él. Y Dios lo va a hacer. Esto no es para unos exclusivos que predican en un altar. Esto es para la iglesia completa del Señor. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Aleluya. Gloria a Jesús. Y allí en Ezequiel 47 me dijo, me hizo volver por la entrada del altar, por donde estaba el altar. Le hizo dar vueltas. Y esto es algo impactante y revelador. Escúcheme bien. Yo no sé cómo es su altar, pero hay un llamado como nunca antes en este tiempo a las familias de esta iglesia y a las familias de la iglesia del Señor a que vuelva a hacer el altar en su casa. ¿Estamos aquí, iglesia? No sé cuándo fue la última vez que usted oró con sus hijos, con su esposa, porque a veces entramos en la dinámica de las actividades y se nos olvida que tenemos una familia. Y qué bonito poder reunirnos juntos, cada uno en su casa, usted con sus dos pequeños, sus tres pequeños, o si no tiene ninguno, con su esposo o su esposa, y si no tiene, usted con usted. ¿Estamos aquí, iglesia? Puede reunir y decir: Señor, este tiempo es el tiempo del altar. Es el tiempo. Dice él que lo llevó y le hizo dar vueltas por alrededor del altar. Vueltas. Hay un momento en que Dios va a colocarte a ti a dar vueltas en medio del altar de su vida. Yo no sé si usted está levantando un altar de oración. Yo no sé si usted está llevando a sus hijos a que vuelvan a los caminos. Habrá un momento donde los hijos no habrán recordado quién fue Jehová. Así le pasó a Josué. Josué dijo: vendrá una generación donde no conocen el nombre del Señor. Por lo tanto, yo haré que mis hijos, yo y mi casa, serviremos a Jehová. ¿Estamos aquí, iglesia?
Porque él sabía que hay altares que entran en crisis, en caos. Hay altares donde quizás él ya no quiere conocer más de Dios, o ella, o se cansaron, o el mundo está tan impregnado que les cuesta entrar en la presencia de Dios. Este es un llamado urgente. Este es un llamado desde la necesidad, iglesia. Este es un llamado a lo que Dios te llama hoy, a que tú tienes que ser diferente, a que revalorices tu altar. ¿Cuál es el altar? ¿Cómo está? ¿Cuál es la condición espiritual? Dice, me hizo dar vueltas allí alrededor del altar para mirar. Y él dice, mira lo que hay en la casa. Y dice que el altar está en posición hacia el oriente. Pero él se da cuenta que de uno de los lados, por debajo del altar, empieza a correr un chorro pequeñísimo de agua. Es como un pequeño gota a gota. Es como decir un pequeño riachuelo, pero muy, muy pequeñito. Es muy poca. Es un hilo de agua. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Cuando tú revisas tu altar y a lo mejor se da cuenta, dice, Señor, hay muy poca agua. En mi casa hay muy poca agua. Han venido tantas situaciones. Hemos sido deportados. Me he tenido que venir de allá, del otro lado del charco, Señor, a este lugar, a esta ciudad. Señor, la condición económica en la cual yo estaba allá, Señor mío, Padre Santo, me ha perseguido de tal manera que ha afligido mi corazón, mi alma, y no he podido subir económicamente o familiarmente a la misma posición que tuve hace 3, 4, 5, 10 años allá atrás. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, su vida de altar, cuando era un río, ahora se ha vuelto un hilo. Hay un hilo que está ahí, hay algo que pende. Pero es algo importante que tú entiendas también, iglesia. Si tú, aún desde la misma escasez, si tú desde el momento mismo en el que dices, ya no cuento con, ya no tengo aquello, aún sigues pegado de Dios. Si tú has sido una persona que a pesar de los problemas, a pesar de las caídas, a pesar de las bajadas, sigues perseverando, a pesar de que ese hijo no está en la voluntad de Dios, o esa esposa no es cristiana, o ese esposo, o quizás han venido situaciones que el diablo ha querido dividir tu casa y está desintegrado. No lo sé, cada uno evalúe lo suyo, pero aún estás aquí en esta hora. Aún estás perseverando. Yo digo, hay un hilo que viene directamente de Dios, un hilo de agua que te quiere nutrir, que te quiere decir, si tú aprovechas este hilo de agua, si tú crees en que esto viene directamente del altar de Dios hacia tu vida, algo va a ocurrir, algo va a pasar en tu vida. ¿Quiénes lo creen? Algo va a suceder. Levántese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Siempre hay un lado mejor. Yo no sé qué situación vivimos cada uno, pero yo te digo, saca lo mejor de cada situación. No importa en la situación que te encuentres, Dios dice a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. ¿Quiénes lo creen? Pero luego dice, esto es conforme a los que han sido llamados. Me impacta mucho. Dios no le dijo esta visión a cualquiera, se la dijo a un hombre que supo esperar 5 años para que Dios le hablara. No sé el tiempo que lleves, que si Dios, tú has abierto tu corazón para que Dios hable, porque no depende muchas veces de Dios, depende de ti si has abierto tu corazón.
Pero seguro si en este día, en este tiempo, tú abres tu corazón y dices: Señor, yo espero una palabra, y tú estás hablando a mi vida, esta palabra es para ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entrega. Hoy es el día en que Dios puede coger ese hilo de agua de vida que Él produce y formar un río que llegue e inunde naciones de la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios lo quiere hacer. Hay algo grande que quiere hacer. No mire tus imposibilidades, mira tus posibilidades en aquel que para quien es todas las cosas posibles, Dios. Ahora Él sale y mira, se da cuenta. Por el mejor lado siempre Dios hablará. Siempre. Siempre. Y dice que cuando salió, me hizo la vuelta y vi que salían las aguas. Y salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, y me dio 1000 codos y me hizo pasar por las aguas y que me llegaban hasta los tobillos. Lo que él se dio cuenta es que ese pequeño riachuelo, había un hombre que empezó a medir, colocó un cordel, lo fue estirando ese cordel, y midió allí 1000 codos. Midió allí quizás unos 150 metros, midió allí una distancia. Escucha bien, por favor, iglesia. Esto es para ti. Dios te va a medir. Dios en cada instante de tu vida te va a medir. Cuando Él está midiendo el altar hasta donde sale el río, el pequeño riachuelo, Él va a medir allí. Y escúcheme bien, vas a ver cada mover tuyo, paso a paso, centímetro a centímetro. Dice el Señor: desde ahora fijaré mis ojos ¿en quién? En ti, y te haré entender mi camino. Dios quiere hablar contigo. Un riachuelo. Las circunstancias que estás viviendo, por más pocas que sean, ¿sabes qué hace? Señor, mide. Y cuando va midiendo aquel pequeño hilo de agua, ahora es un pequeño riachuelo. Y dice: pasa por ahí. Sus aguas dan hasta los tobillos, hasta esta posición. Dice la palabra del Señor esto: benditos y preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? Estaba hablando de unos pies que anuncian. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, iglesia: con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, no mire si es mucho o es poco. Con lo que tienes es suficiente para que tú anuncies las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes lo creen? Con lo que tienes, da de lo que tienes. Oh Señor, yo no tengo un instituto. Dios no te está hablando de instituto. Yo no tengo una teología. Dios no te está hablando de teología. La mujer samaritana no tenía ninguna teología. Ella no sabía nada de eso. El endemoniado gadareno no conocía de la teología de Dios, pero el día que fue librado de su cautiverio demoníaco, fue y anunció a 10 ciudades aquel que le libró de allí, del martirio de los demonios. La mujer anunció a otros hombres. La mujer samaritana dijo: he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Mesías? Con una pregunta, todos corrieron a él hasta los tobillos. ¿Qué hacemos con la prédica del domingo? Te la quedas tú y ya está. ¿Qué hacemos con lo que tú sabes de Cristo? ¿Sabes de Cristo? ¿Te la vas a quedar o vas a hablarle allí a tu casa, a tu familia? Hay una gran necesidad. El tiempo se acaba. El tiempo se va. Pronto viene Él, y Él va a levantar una iglesia. Por lo menos que con el agua que tienes te cubra los tobillos. Siente, mójate de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Dígale a la persona que está a su lado: mójate de Cristo. Dígaselo ahí.
A ver si lo mueves un poco a la persona y dígale: muévete de Cristo, mójate, mójate. ¿Estamos aquí, iglesia? Levántese fuerte aplauso a Jesús. Amado de Dios, amada, por favor, escucha. Dios, cuando da algo, lo da en abundancia. ¿Quiénes lo creen? Él te da una porción de la palabra. Él da un don, un talento. Dice en su palabra que Él repartió, y que a un hombre le dio 10 minas, a otro 5, a otro 1. Y cuando el tiempo del regreso, y Él regresó, pasado mucho tiempo, al que tenía 10 le dice: ¿qué hiciste con las 10 minas? Señor, tengo 10, ahora tengo 20. 10 reproduje. Al que tiene 5, Señor, me diste 5, tengo 10, las dupliqué. ¿Estamos aquí, iglesia? El que tenía una dijo: Señor, tuve miedo, la guardé, la escondí. Tuve miedo. A todos, sin excepción, hoy que es 8 de junio, Dios te dice: sin excepción te he dado a ti. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? Dios te va a dar. Si te dijo ande a los tobillos, Dios dice: ahora te voy a dar más agua. Ahora te voy a hacer pasar. Él sigue midiendo. Él sigue pasando. ¿Sabes una cosa? Hay un momento en que usted debe entender que en el proceso de tu vida Dios está presente. ¿Quiénes lo creen? En el proceso de su vida Dios está ahí. Dios está obrando. Y en el momento en que ves que el agua comienza a subir, es el agua del Espíritu de Dios. Es el agua santa de Dios. Nosotros no somos una iglesia más. Nosotros somos una iglesia que buscamos del Señor. ¿Estás aquí, iglesia? Una iglesia que busca crecer, madurar. Sí, tenemos imperfecciones, claro que sí. Sí, Dios, a veces tenemos procesos en nuestra carne. Todos. ¿Estamos aquí, iglesia? Todos debemos buscar las cosas del Espíritu. Una iglesia que le pasa el agua hasta las rodillas es una iglesia que ora, que se arrodilla. Esta mañana Dios tocaba en el Espíritu y doblaba a algunas personas sus rodillas acá. ¿Cuánto hace que tú no te arrodillas para Jesús? ¿Cuánto haces? ¿Te avergüenzas de arrodillarte delante de otros? ¿Crees que lo haces para los hombres? Amén por aquellos que dicen: no, es que yo tengo un problema de rodilla. Bueno, ya es otra cosa. Pero que salga algo natural de usted, aquí o en su casa, donde se encuentre. Doblarse, hincarse. Dice la palabra: ante Él toda rodilla, ¿qué? Se doblará, y toda lengua confesará. Nos cuesta, iglesia. ¿Cómo va a derramar Dios de su Espíritu? ¿Cómo va a fluir el Espíritu Santo a través de ese río que fluye de su Espíritu si a usted le cuesta arrodillarse ante Él? Si le cuesta reconocer que Él es tu Señor, Dios Todopoderoso, Reina. Él es. El mundo dice: sí existe un Dios. Algunos creyentes dicen: existe Dios. Los demonios también creen. Pero los hijos de Dios creemos que Él es el Señor, y ante el Señor nos doblamos. Lo reconocemos en todo lugar. ¿Estamos aquí, iglesia? Y eso es doblar sus rodillas. Veía a un hombre en un video allí en el muro de los lamentos en Jerusalén, arrodillado. Y mientras estaba arrodillado, empezó a hacer una oración. Oh Señor, cuántos años pidiéndote por poder venir a Jerusalén y doblar mis rodillas, no por ante un muro, porque un muro no representa a Dios, sino porque saber que tú estuviste aquí presente. Yo no sé usted, pero siento un deseo, un anhelo en mi corazón de ir allí a ese lugar un día, y Dios me llevará para poder doblar nuestras rodillas.
Pero ahora mismo quizás no está Jerusalén allá, está Jerusalén dentro de usted. Porque es Él viviendo dentro de usted. Y en cualquier lugar donde usted se arrodille, no importa el sitio, el lugar, la circunstancia, Dios sabe que se está arrodillando ante Él, está clamando. Los musulmanes, allí en París está mi hija aquí que ahorita os va a saludar. Allí hacen un trancón de un bus porque el que lo maneja el bus es musulmán y a las 12 del día para el bus, le da igual donde quiera que esté, él se inclina, rodilla, tiende su tapete y alaba supuestamente a Dios. Estamos aquí, iglesia. Cuanto más tú y yo que tenemos el Dios verdadero. ¿Quiénes lo creen? El Dios verdadero, el santo de los santos, el eterno, el majestuoso, el que es luz, el que anda en medio de los candelabros, en medio de las luces, el que vive y existe desde la eternidad hasta la eternidad, el que era, el que es y el que vendrá pronto. Él es tu Dios, Jesucristo, que te amó, que te engendró a ti, que pensó en ti, que cuando estaba allí en el madero sus pensamientos estaban contigo. ¿Por qué? Porque te amaba. Antes de la fundación del mundo, dice el Señor, te di a ti por profeta a las naciones. Dios había pensado en ti. ¿Por qué no doblarnos ante Él? ¿Por qué no decirle, Él es Dios majestuoso? Me impacta mucho porque Ezequiel dice que lo volvió a medir otro 1000 codos, ¿vale? Y me llevó a un lugar que ya era hasta la cintura. Las aguas me llegan a la cintura. Y esto me está hablando algo importante, iglesia. Quiero terminar con esto. La cintura dice algo. Y me habla de que debemos colocarnos el cinto de la verdad. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿El cinto de qué? La verdad. Efesios capítulo 6 habla de que nos pongamos el cinto. El cinto es algo que ciñe, que aprieta, algo que mantiene los pantalones, por lo menos de los hombres, en su lugar. ¿Estamos aquí, iglesia? Bueno, algunos pueden tener una sudadera, no tienen ese cinto, tienen un cordón, pero es igual, algo que ciñe. Y algo a lo que Dios nos está llevando es que tú te ciñas de Él, de la verdad. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Él no dijo, yo soy una de las verdades. No, Él es la única verdad. Él nunca miente, nunca. Él se mantiene justo, santo, verdadero. Él es el que es. Y la verdad es que Dios es un Dios majestuoso. Me contaba el otro día la hermana Geraldine que su pequeño allá en el colegio le estaban enseñando una canción que se llamaba Mentirosa. Y la recitaba. El mundo enseña mentira. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios enseña verdad. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? Él enseña la verdad porque Él es la verdad. ¿Quién levanta un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Y finalmente dice, y me hizo pasar por 3000 codos. Y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que a un lado de la ribera había muchos árboles y al otro lado habían muchos árboles también y muchos árboles. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente que desciende de Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, pues serán saneadas y vivirá todo aquel que entre en ese río. Qué impactante. Yo quiero, por favor, decirte algo en esta hora. Tú eres un río que Dios ha colocado
para que ministre a las naciones de la tierra. Aquí en este momento hay gente de España, Latina, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia. ¿Estamos aquí, iglesia? De Centroamérica, de Argentina, de Uruguay, de Brasil. ¿Estamos aquí, iglesia? Son las naciones. Hoy leía un cuaderno de hace 14 años y de repente vi una letra. Y vi una letra y dije, esta es la letra de mi hija que está allá en Inglaterra. Y decía estas palabras: Dios traerá a esta iglesia, éramos 6 o 7 personas que vendrán de todas las naciones de la tierra, porque Dios levantará esta iglesia. Éramos 7, Tomás, estaba en la página. Traerá de todas las iglesias porque seremos luz a las naciones. Dios hará de cada una de esas personas que también sean luz a las naciones y vayan por toda Europa y por todas las naciones a las que nos ha traído el Señor. Estaba hablando, escribiendo ella proféticamente algo que se está cumpliendo, algo que es real. Tú has sido llamado a ser esa agua, ese río, y vas a fluir, y vas a fluir, y vas a fluir. Levante ese aplauso a Jesús. Vas a hacer que pase algo. Él va a hacer algo en ti. Porque Dios no le basta con que el agua llegue a los tobillos, no. Ni a las rodillas, no. Ni a la cintura. Dios quiere todo o nada. 100% de ti. 100% de ti. Él no le basta con un poquito de ti, con un domingo. No. Olvídate de eso. Si tienes esa mentalidad, sal de esa mentalidad. Dios no quiere una mentalidad de dominguero, no. Dios quiere a alguien que se meta en las profundidades de su río, de su espíritu, que crezca, que sea de impacto a las naciones. Dios te trajo de Venezuela o de Uruguay o de donde sea. Te ha traído para que de ti, de tu interior, corra un río. Desde el altar de tu vida, desde el altar de tu corazón, salga y fluya, y vengan muchos a ti. Dice Isaías capítulo 55 versículo 5: he aquí, llamarás a gentes que no conociste, gentes que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. Estamos aquí, iglesia. Eso es para ti. Eso es para ti. Es para ti. No es una escritura más. Es una palabra revelada para usted, para su vida. Tú has sido llamado a que sea una agua de la cual brotan árboles de vida, que producen fruto de tiempo en tiempo, de momento en momento. Eso eres tú. Un árbol. El río del Espíritu es Él. Pero tú tienes llamado a ser ese árbol plantado junto a aguas, que su hoja no cae, que da su fruto que a tiempo. Salmo 1. Es eso, eres tú. Salmo 1 capítulo 1 versículo 1 en adelante. Eres llamado. Eres un retoño de Dios. No eres cualquier cosa. De tu interior tienen que correr ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque en tu interior hay un Cristo vivo, real, verdadero, justo y santo. Y si Él vive en ti, estás diseñado para producir fruto al 30, al 60 y al 100. Y no sé cuál es su condición, si ha habido ensecamiento, pero hoy es el día de ese río, que fluya, que corra. Oh Señor, cometí un pecado la semana pasada. La semana pasada ya pasó. He aquí yo hago cosas nuevas todos los días. Cometí un pecado ayer ya pasó. Hoy es hoy. Importa ahora. Dios es un Dios presente, un Dios de aquí, un Dios de ahora y de este momento. Y Él quiere llenarte y nutrirte. Tu familia necesita de un árbol que dé fruto. Tus hijos voltearán a mirarlo y harán lo que tú digas. En días pasados cogí a mi nieto Joseph, repetí una palabra y le quité un pequeño juguete y le dije: es mío.
Él me miró y me lo quitaba. Le dije, no, es mío. ¿Sabe qué hizo él? Me lo entregó, muriendo a su juguete. Le dije, no, pequeñito, es mentira, es tuyo. Ahora todo lo que coge por ahí dice, es mío, es mío, es mío. Porque ellos van a hacer lo que escuchan y van a hacer aquello que ven. Y tú eres una agua que Dios ha colocado dentro de ti para nutrir a esos pequeños que Dios ha colocado a su alrededor. Estás diseñado para volar, estás diseñado para ser fruto de Dios. Él dio su vida por ti. El que cree en mí, crees en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, lees la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está corriendo ríos. Hay alguien que va a ti y dice, tú tienes una palabra para mí, y la tienes. O puedes ir a alguien y decirte, tengo una palabra para ti de parte del Señor, con el amor del Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. En el nombre de Jesús estamos encendidos con el fuego de Dios. Estamos encendidos, el Señor nos encendió. Llevaremos salvación en nombre de Jesús.